Iberopistacho llega un momento que decide poner planta en verde. Después de haber tenido conversaciones con Almeriplan, pues decide ir hacia adelante y quiero, Prudencio, que expliques cómo se desarrolló estas conversaciones, porque fueron más de una conversación, fue más de una. Optamos por la planta en verde porque vimos una posibilidad y queríamos vivirla, queríamos experimentarla. Yo hace alrededor de 3 años yo pensé en este proyecto y que podía ser una posibilidad, como he dicho antes, de dilatar el periodo de entrega de planta al campo. Y podía tener una cabida, claro, más estrecha en el tiempo que el periodo de planta en parada vegetativa. Entonces esto, lógicamente, este proyecto nosotros estamos totalmente coordinados y te informamos lo que nosotros vemos que podemos hacer, te lo comento y bueno, y creímos en aquel momento que podía ser una buena posibilidad y tú pues te ofreciste tu finca porque vamos, yo también te di seguridad y la confianza de que esto podía funcionar. La cobertura del Almeriplan. Exactamente, y por eso se ha elegido, no porque sea mejor planta ni peor que una planta en parada vegetativa, sino es una nueva faceta de servicio al campo y que tenga una mayor, porque hay mucha demanda de planta y esta planta pues es una planta que crece lenta y en este caso queríamos aprovechar ese periodo vegetativo que es el más idóneo para el crecimiento, para que la planta estuviera en su lugar definitivo y empezara pues a crecer desde el momento que se plantaba. Claro, porque tenemos, como tú sabes, 5 meses de entrega de planta en parada, que empezamos a últimos de octubre y estamos prácticamente hasta principios de abril, ¿de acuerdo? Y luego pues aquí podemos meter 4 o 6 semanas más que podemos estar entregando planta pues en torno a 7 meses. 7 meses. Con respecto a la elección de las variedades, pues estuvimos sopesándolo con Almeriplan, estuvimos estudiando el mercado y decidimos al final que íbamos a poner 2 variedades que no estaban muy promocionadas, que no estaban muy extendidas. Estamos hablando de Sirora y estamos hablando de Larnaca. Sabemos que en un porcentaje altísimo, no me atrevo a decir cuánto, Kerman es mayoritaria, pero también sabemos que Sirora es una variedad también para aperitivo, de línea de aperitivo, que tiene un fruto un poquito más pequeño que Kerman, que tiene una buena producción, que es una variedad vigorosa, que es menos becera que pueda ser Kerman, y optamos por Sirora. Y por otro lado, quisimos también dar un paso en la línea industrial. Sabemos que ahora tiene mucha importancia el pistacho español en el aperitivo, pero no podemos ni debemos ser ingenuos. Cuando empieza a haber volúmenes, el producto o el pistacho para industria va a tener también mucha fuerza, y la Larnaca es la variedad hoy día a nivel mundial más importante para el pistacho de industria. De toda la extensión que hay, la mitad está puesta de la Larnaca y la otra mitad está puesta de Sirora. Son 2 líneas diferentes, también es una manera de potenciar, de exponer a nuestros clientes cómo se van desarrollando estas 2 variedades y que también se pueda crecer, que no tengamos todos los huevos en la misma cesta. En ese aspecto, ¿tú qué opinas de estas 2 variedades, Prudencio? Vamos, nosotros como vivero al final tenemos que estar informados de las tendencias y demás. La verdad, hay que decirla, ¿no? En España todavía no tenemos unos conocimientos ni información del comportamiento de las variedades en nuestras distintas zonas, porque estamos hablando de un material, de un cultivo muy incipiente que no ha habido tiempo para estar informado. Entonces, aquí desde un principio, las primeras plantaciones que se hicieron, que vinieron plantas de Norteamérica, de California concretamente, venían injertadas en el pie de Atlántica, y hay plantaciones ya con 30 años y con Kerman. ¿Y por qué con Kerman? Pues también porque California empezó con Kerman y bueno, pues aquí seguimos con Kerman porque no teníamos conocimiento de otras variedades ni tampoco del cultivo.
Y bueno, entonces, pues a medida que se va cultivando y van pasando ya tiempo, pues nos vamos informando y vamos probando variedades. Para eso está también el centro del Chaparrillo, que experimenta el comportamiento de las variedades que existen en otros países y demás. Y bueno, pues tenemos las variedades de Sirora y como ha dicho Juan, y de las nacas, porque son variedades que, bueno, lo que se ha visto en los campos de ensayo, pues son variedades que tienen un comportamiento desde el punto de vista de la zona y de punto de vista agronómico y técnico, pues un comportamiento bueno en cuanto a la producción de frutos, en cuanto a porcentaje de abiertos y demás. Y luego pues hay otra parte, que eso estoy refiriéndome a Sirora, ¿no? Quizás con un tamaño quizás menor del Kellman, pero es verdad que según lo que se ha visto, los datos que tenemos a la vista son la producción es superior y luego quizás con menos becería. Son datos informativos de lo que tenemos ahora, ¿eh? Me voy a extender un poquito más. Y entonces pues se ha optado por ella porque bueno, y la demanda cada día es mayor también, ¿no? Se busca que bueno, que la producción pues sea rentable. Se sabe que bueno, el mercado te va a pagar mucho más un fruto abierto que uno cerrado. Y entonces pues hay que entender por esas variedades que dan mayor porcentaje. Y en cuanto a la naca, pues lo que ha comentado Juan, la industria alimentaria está demandando cada más este fruto y la naca quizás sea la variedad ideal para el tipo de industria alimentaria. Así es, así es.